Bien, le decía al presidente ayer, lo consultaron, que qué opinaba sobre las medidas del Banco Central que había puesto. Realmente no se tomaron medidas, lo que se aprobó fue un reglamento que puso unas restricciones, unas regulaciones y eso. No sabemos si se está vendiendo por debajo alguna cantidad de las reservas o algo, pero anyway, no fueron medidas. El banco está obligado a esperar que la Reserva Federal, bueno, ahora, hoy y mañana, tiene que estar seguramente reunida la Reserva Federal y baje, no sé, 15, 16, sí, a mitad de mes, baje quizás un 25 puntos básicos a la tasa de interés de los Estados Unidos y eso pudiera permitir aquí bajarla o en todo caso bajarle ese punto 25 a la tasa de política monetaria o en todo caso dejarla frisada para que el gap, la brecha entre la de Estados Unidos y la de aquí se ensanche un poco más y sea más atractivo mantener las inversiones en dólares en la República Dominicana. Vamos a ver. Pero definitivamente que las medidas de cualquier modo, porque es un asunto de percepción y de confianza. Las medidas lograron que bajara algunos 100 puntos el dólar y el presidente dice que ahora la compra estaba ayer para 62,40, cuando el viernes estuvo en 64,05. Se estuvo cotizando a ese precio. Y como quiera, el punto es que también eso sucedió en el mes de mayo. De 63, el dólar llegó a bajar a 59. Fíjense cómo, cuando el gobierno inyectó, usted quiere dólares, aquí hay dólares, ven, chan, metió dólares por un tubo y logró bajar la tasa. En esta ocasión parece que no se ha hecho eso, ni se va a hacer eso, porque lo dijo Pedro Silverio, hay ajustes que son convenientes. Aparentemente, el dólar se va a dejar que siga a esa tasa de 63 por ahí. Dice el presidente que andaba en 62,40 o 63 debe estar la compra. Bueno, vamos a ver. El FMI, entonces, quedábamos que íbamos a conocer el reporte que hizo sobre la revisión en su informe final, el artículo 4 del convenio constitutivo, y recomienda reanudar el pacto eléctrico que el gobierno lo paró. Recomienda el fondo ajustes graduales a las tarifas de eléctrica, a las tarifas técnicas, focalización de subsidios e inversiones en transmisión y distribución. Entonces también, y aquí es que viene la parte que tiene que ver con reformas, sugiere elaborar una estrategia de ingresos, ¿cómo le aumentan los ingresos al gobierno? Cobrando, o persiguiendo la evasión, o formalizando los comercios, haciendo una reforma fiscal o aumentando los impuestos. Dice, para llegar a cabo una reforma tributaria que permita cumplir los objetivos de inversión en infraestructura, educación y salud, porque el gobierno, los recursos que ha recaudado y que ha venido utilizando, los ha gastado básicamente en gastos corrientes. No ha habido inversión en infraestructura. Entonces, básicamente en detalle dice, obviamente eso tiene que ir al directorio, al ejecutivo, que tiene que aprobarlo, pero básicamente es el informe. Destaca, y esto es bueno porque aquí la gente a veces se olvida de que nosotros venimos creciendo y que solamente tuvimos un estancamiento en el 2003-2004 con Hipólito Mejía, con la crisis bancaria y el desastre que hubo. Pero de ahí para allá nosotros hemos crecido en los gobiernos de Leonel Fernández, promedio 5 o 6%, con Danilo igual, y en este gobierno hemos tenido altibajos. Dice, el extraordinario desempeño económico de la República Dominicana en las últimas 2 décadas, 20 años, no estos 5 años. Andarse comparando, que son de las cosas que yo le digo, presidente, como usted se va a comparar 20 años con 5. Posible. En inversión, en cosas. Por menos que yo haya hecho, voy a hacer más. Destacan la estabilidad social y política, eso es importante, el clima empresarial, los diálogos y esas cosas son muy bien, está correcto. Dice que hay incertidumbres a nivel internacional, pero las políticas recientes y los sólidos fundamentos económicos respaldan una perspectiva positiva de la economía en el
futuro próximo. Y aquí vienen los detallitos. ¿Se acuerdan que le acabo de decir ahora mismo que Pedro Silverio decía que habían Pedro Silverio, mi amigo Pedro, catedrático de Ucamaima, fue gerente técnico del Banco Central, trabajamos junto allá. Pedro es asesor económico del Poder Ejecutivo. Sonaba como gobernador del Banco Central, pero Héctor Valdés se impuso. Eso fue cuando ganaron en el 20. Él formaba parte del equipo económico original, primario. Valdés no, porque Valdés ha estado ahí de toda la vida en el banco. Pero él decía ajustes que son necesarios con relación al dólar, que el Banco Central iba a tener que inyectar un poquito para bajar las incertidumbres, un poquito de revista, no mucho, porque había que dejarlo como está. Aquí entran los detallitos del informe. Dice el Fondo Monetario, saludamos la reciente mayor flexibilidad del peso. O sea, la devaluación que hubo, la depreciación que hubo del peso, y es que está, ustedes vieron a 63, que el presidente dijo, eso está en el rango de política monetaria, y lo repitió también Valdés Alviso. Y yo le decía, bueno, en la que ella estaba en 61,19, después 63, dice, sigue hablando el fondo en su reporte, pero ya ustedes vieron aquí, saludamos la reciente mayor flexibilización del peso, la devaluación que hubo, que se va a quedar así. Parta usted de ahí. Gracias. Igualmente, dice, crear un espacio para aumentar la inversión y mantener la deuda en una trayectoria descendente. ¿Cuándo la deuda nuestra ha estado en una trayectoria descendente? Nunca. Aquí lo que se ha cogido prestado, cuando se aprobó el Código Procesal Penal las otras noches, a las 3 de la mañana se aprobaron 600 millones adicionales. La fuerte repunte del crecimiento en el 24 estuvo impulsado por la demanda externa y las condiciones de amplia liquidez. Eso es lo que ha hecho que el dólar se dispare. El déficit del gobierno se redujo al 3.1 del producto con ingresos extraordinarios que compensaron el aumento de los subsidios a la energía. Esos son los 700 millones de Aerodón. En el 25 se proyecta que el producto crezca alrededor del 3%. Vamos a ver. Se requieren reformas que refuercen los ingresos públicos y posibiliten un mayor gasto de inversión social, gasto de inversión. A ver. Reducir gradualmente los subsidios a la electricidad, brindando apoyo a los más vulnerables para salvaguardar el gasto social y de capital. Y focalizar mejor los subsidios. Se ha hablado de que hay muchos sectores que no requieren subsidios, en el sector eléctrico, y cuando se subsidian los combustibles también. Y en este contexto se requiere una estrategia de comunicación clara y detallada para reducir gradualmente las medidas excepcionales de liquidez existente. Las poesías que dice el Banco Central. El Banco Central ha permitido apropiadamente una mayor flexibilidad cambiaria en línea con el régimen de meta de inflación. Flexibilidad cambiaria, la devaluación que usted ha visto ahora fue permitida por el Banco Central, aupada por el Banco Central. Entonces, dice que hay que reforzar la eficiencia en materia de gastos. Aquí lo que ha habido es ineficiencia en materia de gastos. Pero como le digo, esto se escribe en conjunto. No lo pueden escribir porque esto es más diplomacia que otra cosa. Pero uno tiene que ver y leer los detalles. Lo que quiere decir es que tiene que lograrse eficiencia. No hay fortalecer porque no hay tal. Pero eso se redacta de manera diplomática y yo sé de eso. Entonces aquí dice, la gestión, reforzar el gasto y la eficiencia, el uso prudente de las asociaciones públicas privadas que se han dado para todo, hasta la policía tiene una cosa de esa, para proyectos estratégicos. ¿Ve? Yo dije, policía, ¿qué estrategia tiene la policía? Tú me dices que tú vas a hacer una presa y no tienes los recursos y no quieres endeudar más al Estado y tú dices, vamos a hacerla con asociación pública-privada y tú la puedes hacer. Bien, pero aquí entra una cosa que hemos visto en estos días, reforzar la gestión, incrementar la eficiencia,
para proyectos estratégicos, aplicando con firmeza la ley de contrataciones recientemente adoptada. Pero resulta que recientemente lo que se ha pasado es el decreto de emergencia en lo que tiene que ver al sector eléctrico. ¿Ve? Aplicando con firmeza la ley de contrataciones recientemente aprobada, una ley que se acaba de aprobar recientemente, entonces se ha puesto una ley de emergencia que es demasiado amplia, que hasta va a permitir contratar, ahí llegó una barcaza ya de inmediatamente, que va a haber que pagarle capacidad, que va a haber que pagarle la energía carísima porque produce caro. Entonces eso va a incrementar más el déficit del sector eléctrico y esas son cosas contraproducentes. Fíjense ustedes cómo el fondo no lo dice en blanco y negro, pero lo deja subyacente. Firmeza en la ley de contrataciones recientemente aprobada. Igual, fortalecer la eficiencia cuando no ha habido ninguna eficiencia, pero están subyacentemente, subliminalmente diciendo lo que tienen que decir, que no lo escriben en el documento, pero lo dicen en las reuniones con ellos. Generar consenso en torno a una reforma tributaria que permita cumplir los objetivos de inversión en infraestructura, educación y salud. Ya ustedes saben, esa reforma, como todos esperamos, viene por ahí en cualquier momento. Vamos a una pausa, esto es Economía y Mercado.